El Señor les bendiga a cada uno. May God bless you. Vamos a abrir nuestras escrituras We're going to open the scriptures en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11. in the book of James, chapter 5, verse 11. Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos, Be welcome all to the gathering of the saints. no por nosotros mismos, sino por la sangre del Señor Not for Jesucristo. ourselves, but for the blood of Jesus Christ. Dice así la palabra del Señor: He says, like this is the word of the Lord. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Behold, we count them happy which endure. Habéis oído de la paciencia de Job Ye have heard of the patient of Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. and had seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesucristo, We give you thanks, Lord Jesus por Christ, permitirnos estar juntos en tu casa. for allowing us to be there in your house. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros esta semana. Thank you for all that you have done for us this week. Y estamos aquí al inicio de una semana nueva, And we are here at the beginning of that new week. porque cuando la semana comienza, For when the week starts, también comienza una fe en nuestros corazones, our faith is starting our hearts. porque celebramos la resurrección. For we celebrate the resurrection. Padre, que estamos sirviendo a un Dios vivo, But we are serving a living God, no a un ídolo muerto, not a dead idol. sino aquel que venció los sellos de la muerte, But the one who defeated the sins of death, abrió la tumba para nosotros, opened the tomb for us. y ahora no hay ningún temor detrás de esa There's no piedra. fear behind that stone. Padre, te damos gracias en esta mañana. We give you thanks this morning, Permítenos Father. adorarte, Let Señor. us worship Que se you. vayan de nosotros todos nuestros nervios. Let us get away from us all of our nerves. Deja descansar nuestra mente Let us raise our mind, y nuestro espíritu, our spirit. y que pueda tu Espíritu Santo moverse en libertad entre If nosotros. your Holy Ghost be moved freely among us. Padre, donde hay un pueblo nervioso, tu Espíritu Santo no puede hacer nada. If there's a nervous people, your Holy Ghost cannot do anything. Danos paz y tranquilidad, Give us peace and tranquility. y que podamos tener, Señor, enfocarnos en tu palabra. And that we may focus on your word. Háblanos a nuestra mente, Speak unto our minds. danos conocimiento, Give us knowledge. danos Give revelación, us revelation. danos alimento para nuestra mente, Give us food for our mind. danos alimento para nuestra alma, Give us food for our soul. y danos alimento para nuestras emociones, And feed our emotions. y a nuestra experiencia dale poder, Señor, And to our experience, give it power. para que podamos vivir con fe, con gozo y con poder. So we may live with faith, joy, and power. En el nombre del Señor In the name Jesucristo. of the Lord Jesus Bendice a Christ. aquellos que escucharán esta palabra después. Bless those who are going to listen to this word Bendice later a on. cada uno de nosotros, Bless each of us. al que habla, al que The traduce, one who speaks, the one who a nuestros translates, adultos, a nuestros our niños, adults, our babies, y que todos entremos en el and that we Espíritu. all enter in the Spirit. Estamos muy agradecidos por todo lo que hace por We nosotros. are thankful for everything that you do En el for nombre us. del Señor In the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Ciertamente estamos muy contentos todavía, Certainly, we are very happy still disfrutando este nuevo lugar. enjoying this new place. Y hay muchas cosas todavía que nos falta por terminar, And there's many things that we still have to go on pero and gracias al Señor por este lugar but thanks to the Lord for this y place. por la ayuda y el trabajo de nuestros hermanos. And for the help and work of our brothers. Y yo quiero que todos ustedes sepan And I want you, all you to know que Dios no olvida ninguna de las cosas que hacemos por Él. that God doesn't forget any of the things that we do for Him. Lo que hacemos por el Señor, Él lo paga. What we do for the Lord, He repays it. Y no es solamente un asunto de interés, It is not a matter of interest, sino que lo hacemos con el corazón, but we do it with the heart. pero aún así, But el even Señor though paga. the Lord repays, Aunque no estemos esperando ningún pago, even if we're not waiting for any aún repayment, Él así paga. even though He pays. Vamos a continuar estudiando el libro de Job. We're going to continue studying the book of Job. Hay cosas que vamos a decir esta mañana que tal vez usted nunca ha oído. There are things that we're going to say this morning that you may have never heard. Pero y algunas personas pueden decir que no es cierto. And some people may say that is not true. Pero bueno, estamos en casa y podemos hablar de la palabra. But we are in the house and we can speak about the word of the Lord. Estudiamos en el culto pasado We studied last el service, verso 1. verse 1.
hubo un varón en la tierra de Uz. There was a man in the land of Uz called Job. Ahí está. Esto es 1:1. This is Y 1:1. este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Y como el hermano Branham nos enseñó que este hombre And Harper Brand taught us that this man vivió en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. lived in the time of Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces, en ese tiempo, el imperio de Babilonia estaba gobernando el mundo. So at that time, the Empire. empire of Babylon was governing the world, ruling the Ajá. world. Entonces, estaba viendo un detalle que no había entendido. So I was looking at detail that I haven't understand yet. Job vivió 120 años, Job lived 120 years, pero después de la prueba. but after the trial, No sabemos qué edad tenía cuando la prueba vino, so we don't know how old he was when the trial pero came, ya tenía 10 hijos en ese tiempo. but he had 10 sons at that time. Entonces, de seguro era un hombre ya de edad madura. So he was a man of an older Y age. Dios, después de que él le dio su experiencia, And after God gave him le experience, permitió vivir otros 120 años. allowed him to live another 120 years. Vivió una larga vida. So he lived a long Tuvo la life. oportunidad de conocer a Jacob y a los 12 patriarcas. And he had the opportunity to know Jacob and the 12 patriarchs. Entonces es algo maravilloso. So este it's hombre. something marvelous, this man. Y vamos a ver que este hombre llamado Job And we're going to see that this man called Job trajo una influencia tremenda sobre Abraham y su familia. brought a tremendous influence upon Abraham and his family. Por eso es que él es tan importante en las escrituras. That's why he's so important in the scriptures. Job 1, verso 2. Job 1 verse 2. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Entonces tenía 7 hijos hombres y 3 mujeres. So he had 7 men child and 3 daughters. Es importante que usted vea, dice allí 7 que sons. nacieron a Job. He said Entonces, it's important that you notice that he says born unto him. porque más adelante vamos a encontrar otro verso parecido, For a little bit later on, we're going to find another verse that is pero no similar, dice nacieron, but it doesn't say born unto sino him. dice que tenía Job But he said that Job had it. 7 Sí, es hijos verdad. y 3 hijas. That's 7 sons and 3 daughters. Pero acá Wow. dice que nacieron 7 But hijos here y it says 3 hijas. that there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Verso 3. Verse 3. O sea, él tenía 10 hijos, ¿sí? So he had 10 children. No tenía 7. He didn't have 7. Todo el tiempo hablamos de 7 hijos de Job. We all the time we speak about the 7 children Pero of realmente Job, tenía 10. but he had 10. El verso 3. Verse 3. Aquí está la riqueza que Job tenía. This is the riches that Job had. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household. Ajá. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. So that this man was the greatest of all the men of the East. En este tiempo la tierra no estaba tan poblada. In this time, the earth wasn't so populated. Y la riqueza no era medida en dinero, And riches were measuring money, pero estaba, We're not measuring. estudiando estas cosas que este verso dice, but I was studying these things that this verse says. y la gente que estudia la historia And dice people that study history says que Job era el Bill Gates de su época. that Job was the Bill Gates of his time. Entonces él era realmente un hombre rico. He was truly a rich Ahora, man. si pudiéramos entender cada una de las cosas que aquí If we dice, could understand each thing that it says in dice que here, tenía 7,000 ovejas. it says that he had 7,000 sheep. Piense, 7,000 ovejas. 7,000 O sheep. sea, cada una de ellas podía producir más. Every single one of them can produce O more. sea que su ganado estaba constantemente creciendo. His cattle was growing all the time. Piense en la producción de leche, queso, Thinking mantequilla, the production of milk, cheese, and butter, ajá, lana, carne. wool, meat. Entonces,
solamente eso, Only pero una that. riqueza inmensa. It was a huge richness. Dice que tenía 3,000 camellos. He had 3,000 camels. Los camellos eran los furgones de aquel tiempo. Camels were the rigs of the time. Ajá, usted sabe, eran el transporte de carga. It was the transfer of loads. Ajá, entonces, y eran también el correo antiguo, And it was the mail of the older porque times. las naciones se comunicaban por medio de camellos. For the nations will communicate each other through camels. Entonces, cuando un hombre no tenía camellos, estaba aislado del So mundo, when a man didn't have camels, he was abandoned from the world. porque él podía atravesar desiertos con ellos. For he could go through the deserts with them. Con un burro no se puede, With a donkey, you cannot do it. pero usted puede hacerlo con un But camello. you can do it with a camel. That's right. Entonces, tenía 3,000 furgones. So he had 3,000 rigs. Tenía 500 yuntas de He bueyes. had 500 yoke of oxen. Estos eran los tractores de aquellos días. These were the tractors of these days. Usted sabe, un tractor es una maquinaria de trabajo. You know, a tractor is a machinery to work. Entonces tenía 500 yuntas de So he bueyes. had 500 yoke of oxen. ¿Cuánta tierra tenía para How arar? much land he had to sow, work, to plow, work it, to plow, to plow. Ajá, to plow. 500 asnas. And 500 she asses. Las asnas eran los carros de pasajeros en aquel tiempo. The she asses were the passenger cars of that O time. sea, porque el asna tiene el paso más seguro. Because the she ass has the most stable pace. Entonces podía usted llevar a su esposa, a sus hijos allí. You could take your wife and children in it, El on rey it. David montaba asna. King David will drive she asses, Por eso Jesús iba montado en un asna, ¿no? donkeys. Un That- burrito. That's why Jesus. Jesus was riding a donkey. Ajá. Entonces ellos eran como las trocas de antiguas. It was like the trucks of the old times. Podía llevar gente o carga. It could take people or carry the Ajá. loads. Entonces, pero si usted se fija en el verso, But if you notice the verse, dice que eran hembras. you will see that they were females. Ajá. Uh-huh. Eran Chias. asnas, no asnos. It was chias, it wasn't Entonces donkeys. ellas se reproducían más. So they will reproduce even more. Entonces piense cuántos hijitos podían tener. Imagine how many little donkeys they could have. Y cuántos trabajadores y servidores. And how many workers and servers Para el campo, para los for the animales. fields, for the animals. ¿Cuánta tierra poseía How ese much hombre? land that man will possess. ¿Cuánta tierra para trabajar y para que sus animales pastaran? How much Comieran. land for to work it and for his animals to eat. Mire, él era tan rico He was so rich que sus 3 amigos eran reyes. that his 3 friends were Los kings. 3 amigos que estuvimos viendo el culto The pasado, 3 friends that we saw the last ellos service, eran reyes de they sus were tribus. kings of their tribes. Entonces era un hombre importante. So he was an important man. Entonces dice el verso 4. Verse 4 says, E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, and his sons went and feasted in their houses, cada uno en su día. everyone in his day. O sea, si eran 7 hijos If it was 7 y children, cada uno de ellos ya era casado y tenía familia, and every single one of them was married, had families, entonces ellos celebraban banquetes de 7 días. they will celebrate feasts of 7 El days. primer día en la casa del hijo del primogénito. The first day in the house of the firstborn, El segundo día the en la second otra day in casa. the other house. Quizás es bueno que comencemos a costumbre. It will be a good thing to start that custom. No, no, es una broma. It's a Pero, joke. mire, terminaríamos gordos We comiendo. will end up fat just to eat. Entonces, pero ellos sí lo hacían. But they will do it. Comenzaban una fiesta y pasaban por cada una de las They will start a feast and they will go through every single one of the houses. y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen. And they will call the 3 sisters to eat and drink with them. Entonces ellas no estaban casadas. And so they were not married. Ellas vivían todavía con su papá. They will live with his Pero father still. nunca las olvidaban. But las they will never invitaban forget. siempre. They will always invite them. Verso 5 Verse 5. dice, y acontecía, esto me quedó al revés, ¿no? Y acontecía que, denle en Sorry. inglés por ahí, yo leo. Ok. Ajá. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. And it was so when the days of the feasting were gone about that Job sent us and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all.
Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. For Job said, it may be that my sons had sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Estaba escuchando a un predicador muy sabio I was listening to a wise preacher diciendo de que este era un grave error que Job cometía. that this was a great mistake that Job will make. Dijo, él no tenía por qué hacer sacrificios por otras personas. He didn't have to do sacrifice for other people. Oh, ¿cómo se puede ser tan ignorante? How can you be so El ignorant? hermano Branham siempre hablaba de esta escritura Brother Branham will always speak about the y scripture mostraba qué clase de padre era and will Job talk about what kind of father Job y qué was clase de fe tenía Job and what kind of faith Job y had en dónde estaba fundada la fe de Job. and where was founded the faith of Job En el sacrificio de sangre. in the sacrifice of blood, Y él lo hacía por sí mismo, and he will do it by himself, pero incluía a sus hijos but también. he will include his children also En el mensaje Pensando en Nuestros Caminos, in the message thinking of on our way. párrafo 25. Paragraph 25. Permítame decir esto con reverencia y respeto. And let me say this with reverence and respect. Si estas madres y padres americanos dedicaran más tiempo a orar por sus hijos como lo hizo Job, habría menos delincuencia juvenil. If these Americans' mothers and fathers will put more time praying for their children like Job did, there will be less juvenile delinquency. Esto no solo es para los americanos. This is not only for the Americans. Miren las tierras de Latinoamérica, Look at the Latin America lands, llenas de pandillas. full of gangs. Ellos están cometiendo el mismo error. They are making the same mistake. El problema de nuestras madres y padres americanos modernos es que los llevan a beber, a jugar cartas, a fumar cigarrillos y cosas por el estilo, lo que genera delincuencia juvenil. The trouble of it is our modern American mothers and fathers lead them to drinking and card playing and to cigarette smoking and things to that sort, which make them juvenile delinquency. En realidad no es delincuencia juvenil, es delincuencia parental. It really isn't juvenile delinquency, it's parent delinquency. Descuidan acudir a Dios y encontrar. Neglecting to come to God and find Him. Verso 6. Verse 6. Aquí el libro de Job se torna sobrenatural. Now the book of Job becomes supernatural. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Entonces Moisés, el autor, Moses, the author, nos lleva de la tierra al cielo he takes us from the earth to the heaven para mostrarnos una escena de la que Job no sabe nada. to show us a scene that Job doesn't know O nothing sea, about it. nosotros que estamos leyendo el libro sabemos más que Job. We that are reading the book, we know more than Job. Job estaba viviendo su vida tranquila. Job is living his life Él calmly. no sabía lo que estaba pasando He allá doesn't arriba. know what was happening out there. Pero allá arriba estaban sucediendo cosas tremendas. But out there, tremendous things were happening. Job nunca entendió por qué sufrió. Job never understood why he suffered. Si usted busca en la escritura, If you seek in the scripture, Dios nunca le explicó por qué sufrió. God never explained to him why he Eso suffered. quiere decir que Dios no nos tiene que explicar todo. That means that God doesn't have to explain us Hay all muchas things. cosas en nuestra vida There are many things in our que lives no van a tener respuesta. that they won't have an answer. La gente desea la explicación. People desire Y siempre explanation. está preguntando ¿por qué, And Señor? he ¿Por qué? always asking why, Lord, why? Pero Dios no está obligado a contestar. But God is not obligated Yo to creo answer. que Dios pudiera haberle dado una explicación a Job. I think God could have explained something Porque to Job, él merecía una. for he deserved Pero Dios one. nunca se lo. But God never explained it to him. Dios hizo su voluntad con él. God made his will with him. Y ese fue el éxito de la fe de Job. And that was the success of Que the aunque faith of él no Job. entendía, creía. Even though he didn't understood, he believed. Mhm. Ojalá que nosotros podamos tener esa lección. I hope we can have that lesson. Porque nunca seremos capaces de entender For los we will motivos de Dios. Never be capable of understanding the motivation of God, the motives. Entonces, the por reasons. eso este libro es un libro de sabiduría. That's why this book is a book of wisdom. Tenemos que aprender esta sabiduría. We have to learn this wisdom. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. The only thing that we can do is to trust in the Lord, Confiar en su sabiduría. trust in his wisdom, Confiar en su amor. trust in his love,
confiar que estamos en sus manos. Trust that we are in His Así como nos hands. decía nuestro hermano el viernes, As our brother will say on si Friday, estamos en sus manos, if we are in His no hands, deberíamos de tener temor. we shouldn't be afraid. Deberíamos de tener confianza. We should have trust. Porque el amor de Dios en nuestros corazones For the love echa of fuera el God temor. in our hearts casts away the fear. Y también tenemos que aprender esta otra And we have sabiduría, to learn this under wisdom. que el final de los justos es mejor que el final de los impíos. That the end of the righteous is better than the end of the unrighteous. Por eso el sabio Pablo That's why the wise Paul dijo, todo said, obra para bien para los everything que aman al Señor. works for good for those who love the Lord. Ahí estamos viendo la corte celestial. So we are looking at the heavenly court, Ajá. the celestial Entonces, court. la palabra de Dios es la verdad en las cosas que dice, The word of the Lord is the truth in the things that He says, pero también en las cosas que no dice. but also in the things that He doesn't Entonces, say. para poder entender esta escena, So to be able to understand Te- this scene, tenemos que ver qué es lo que nos muestra y lo que no nos muestra. we have to see what is showing us and what is not showing us. ¿Qué es lo que vemos en ese verso? What is what we see in this Un verse? día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. ¿Qué es lo que vemos aquí? What do we see in here? Es un lugar de reunión. It's a place of gathering. Dios está reuniendo con los hijos de Dios. God is gathering with His children. No sabemos dónde es, We don't know where it is at. no sabemos qué lugar es. We don't know what place is it. La respuesta sencilla es el cielo, The simple answer is heaven. pero ¿podemos saber dónde es? But can we know where it is Bueno, at? veamos. Let us see. Ahí está el trono de Dios. The throne of God is there. Aunque no está escrito allí, Even though it's not pero en written. el Antiguo Testamento, cada vez que Dios aparece, está en su trono. But in the Old Testament, every time that God appears, He is in His throne. Entonces, las cosas que no se ven en esa escritura, The things that you don't see in this scripture, dice, si usted, ¿a dónde están la lámpara de 7 ángeles? where is the lamp of seven candlesticks? No es mencionada ahí. It's not mentioned there. ¿Dónde están los 24 ancianos? Where are the 24 elders? No están allí. They are not there. ¿Dónde está el altar del incienso? Where is the altar of incense? Eso quiere decir que ese lugar no es el lugar santo. That means that that's not the holy place. Está en otra parte. It's somewhere else. Entonces, tal vez está en los atrios. Maybe He's in the outer courts. Entonces, si está en los atrios, If He's in the outer ¿dónde courts, está el altar de bronce? where is the bronze altar? No, también no es mencionado. It's not mentioned. ¿Dónde está el mar de vidrio? Where is the sea of crystal? Ajá, of glass. Crystal sea of Ajá. glass? No es mencionado. It's not mentioned. Entonces no están en el atrio. So they're not in the outer Entonces, court. ¿dónde están So reunidos? where are they gathered? Bueno, si nosotros descartamos todo lo que no es, If we discard everything that solo is nos not, queda un lugar. there's only one place. Esta es la cuarta dimensión. This is the fourth dimension. Esto es lo que era llamado el atrio público, This was called the public outer court, donde cualquiera podía llegar, aún los gentiles. where everybody could get there, even the Por Gentiles. eso es que Satanás se hizo presente. That's why Satan was Porque present. Satanás fue echado de la presencia de For Dios. Satan was cast out from the presence of the Entonces él no Lord. podía entrar a los atrios, He couldn't enter the outer court, porque él no estaba bajo la sangre. for he was not under the blood. Él no podía entrar al lugar santísimo. He could not enter the holy Entonces the él pudo holy llegar place. a la cuarta So dimensión, he could reach the fourth no a dimension. la quinta, no a la Not sexta. the fifth, not the sixth. Entonces ya estudiamos eso en el We pasado. studied that in the past. Ojalá no los esté confundiendo. Hopefully I'm not confusing. Pero ahí estaba Satanás But presente Satan was there y present. junto con los hijos de Dios. And with the children of God, Hay cosas hermosas que nosotros podemos entender. there's beautiful things that we can understand. Muy claramente, Clearly, solo hay un trono, no hay tres. there's one single throne, there's no Entonces three. Dios es uno, no es tres. So God is one, not three. Otra cosa que podemos entender Another thing that we can es understand que todos los espíritus están bajo la autoridad de Dios. is that every spirit is under the authority of God. Ahí está el rey sentado en el The trono king is sitting on the throne, y todos vienen delante de and él. everybody comes before him. Por eso la Biblia le da este título a Dios. That's why the Bible gives this title to Número God. 27 Numbers 27, le llama el Dios de los espíritus. he calls him the God of spirits. El apóstol Pablo en Hebreos 12 The Apostle Paul in Hebrews 12, le llamó el Padre de los espíritus. he calls him the Father of spirits. Entonces ahí está el Dios de los espíritus. So there he is, the God, the Father of spirits, sitting on the throne, Suprema autoridad. supreme authority. Usted sigue leyendo, If you keep on reading, Dios habla, God todos speaks. escuchan. Everybody listens. Nadie habla antes que Dios. Nobody speaks before God. Él habla y los demás responden. He
speaks and the other one's answer. Es suprema autoridad. Is supreme authority. No hay Amen. nadie como Él. There's no one like Él es el him. Dios He todopoderoso. is the God Almighty. Entonces dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Veamos esa Lord. palabra. Let us see that word. Dice los hijos de Dios. He says the sons of God. Hebreo, In Hebrew, Ben Elohim. Ben Elohim. Entonces, ese es un título asombroso. That's an amazing title. Todos los que estudian las escrituras Everybody saben that study the scriptures knows que ese título en el Antiguo Testamento that title in the Old Testament, solo habla de los ángeles. it only speaks about the angels. Así lo entienden. That's how they understand it. Entonces, así lo dicen los escritores, los Das- estudiosos. How the scholar says it. Entonces dice, por eso es que cayeron en un error. That's why they fell in a mistake. Cuando dice en Génesis que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. When Genesis says that the sons of God saw the daughters of men, Pero como ellos solamente creen que Ben Elohim es a un ángel, but since they only understand that Ben Elohim is speaking about an angel, entonces ellos dicen que fueron los ángeles los que vinieron a tomar They tomar said- mujeres. that the angels came down to earth to take for themselves women. Entonces ahí viene esa doctrina. So that doctrine comes El from hermano there. Branham dijo, eso no fue así. Brother Brand says that wasn't like Porque that. los Ben Elohim, que For- allí dice, The Ben Elohim that is speaking of eran los Ben, descendientes de Seth, it was the descendants of Seth, hijo de Adán, hijo son de of Dios. Adam, son of God. Entonces, en el Nuevo Testamento, So in the New Testament, el título Ben Elohim the title Ben Elohim, ya se tradujo al griego. it was translated to the Greek, Es difícil. which is hard. Hijos teos. We hostels. Esos son los creyentes. Those are the believers. A los que creen en Él les dio el poder de ser llamados hijos de To Dios. those who believe in Him, He gave them the power to be called as children of God, the sons of Pero God. también ellos, los teólogos de hoy, But also the scholars of no nowadays, pueden ver lo que el hermano Branham vio. they cannot see what Brother Branham saw. Porque aún en el libro de Job, For even in the book of él Job, mostró a los Ben Elohim he showed the Ben Elohim regocijándose antes de la fundación. del mundo. rejoicing before the foundation of the Job world. 38:4. Job 34. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Where was thou when I laid the foundations of the earth? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for El joy. hermano Branham dice, Brother Branham said, ¿por qué se estaban regocijando? why were they rejoicing? Digo, porque Dios estaba inmolando al cordero For God was slaying the lamb y derramando su sangre and shedding His y blood escribiendo sus nombres en el and libro de writing la their vida del names in Cordero. the book of the Lamb. Ajá, The life of the Lamb. porque ellos, dice el hermano Branham, For Brother Branham said, esos ángeles those angels fueron los ángeles fieles que se quedaron con Miguel. were the faithful angels that remained with Michael. Y él dice que somos nosotros. And he says that those are us. Entonces aquí hay algo extraño. So there's something strange here. Entonces los Ben Elohim So the Ben Elohim, son ángeles they're angels, y los Ben Elohim and the Ben Elohim, son creyentes. they're believers. Entonces los creyentes son ángeles. Therefore, the believers are angels. Entonces, cuando Dios quiere enviar un mensaje a la tierra, So when God wants to send a message to the earth, quizás Dios envía a uno de nuestros hermanos. God may use one of our brethren, Tal vez un hermano del pasado. o maybe del futuro. a brethren from the past or for the future, Están en su presencia, son sus hijos. getting His presence, they're His children. Y ve a decirle a mi hermano, a mi hijo allá. A tu Go tell hermano, my son there, my brethren there, a tu hermano. to your brethren. Quizás Your por brethren. eso Dios se envió a Miguel para nosotros. En el That's tiempo de- why maybe God sent Michael for us in the end time. Quizás por eso el ángel que visitaba al hermano Branham era latino. That's why the angel that visited Brother Branham was Latin, Hispanic. Todos los que conocen el mensaje saben. Everybody that knows the message El knows hermano Branham dijo que él era un hombre brown, that Brother Branham said that he was a brown man, cabello oscuro, dark ojos hair, negros. black eyes. No era americano. He wasn't white, American. No sé. I don't know. Si todos los ángeles no son seres humanos, If all the angels are not human en el beings, cielo no hay clima. in the heaven there's no weather, En el cielo no hay alimentación. there's no food in heaven.
No hay. There's no. Los ángeles allá en el cielo no comen. The angels are there, they don't eat. Entonces su piel no puede cambiar So- por el clima o la alimentación. Their skin color cannot change because of the food of the Todos weather. deberían de ser del mismo color. All of them should be the same Pero color. porque hay ángeles de piel negra. But why is there brown angels or black angels? Black Sí, angels y skin. hay. And there is. Entonces ve usted, You see, los ángeles de Dios the angels of the son los Lord hijos de Dios. are the children of God. Esto es Amen. algo asombroso. This is something Bueno, amazing. tal vez alguno no crea eso. Maybe somebody Pero will not cuando usted believe se that. encuentre con uno, va. But when you find one, you will see. Dice, He says, bueno, quiero ver. Mire usted esta escritura. Look at Lucas the scripture. 20:35. Luke 20:35. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. But they which shall be accounted worthy to obtain that water in the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Aquellos que son tenidos por dignos de tener vida eterna y la resurrección. But those who are accounted worthy to obtain that water in resurrection, ¿Por qué dice que no se casan ni son dados en why casamiento? says they neither marry nor are given in marriage? Verso 36. Verse 36. Porque no pueden ya más morir, porque son igual a los ángeles. Neither can they die anymore, for they are equal unto the angels, Y son Ben Elohim, and are the children of God, Ben Elohim, cuando son hijos de la resurrección. being the children of the resurrection. Ve que Jesús está mezclando a los hijos de Dios con los ángeles. You see that God is mixing the children of God with the angels? Hechos 12:15. Acts ¿Se 12:15. acuerdan cuando Pedro fue liberado de la prisión You remember when Peter was free from prison y aquella jovencita no le abrió la puerta? and that young lady didn't open the door? Ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que sí era. And they say unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Entonces ellos decían, su ángel es. Then said they, It is his angel. Entonces el espíritu de Pedro This- es un ángel. Peter is an angel. Así dice la escritura. That's what the scripture says. Quizás por eso Miguel y sus ángeles pelearán en el Armagedón. That's why maybe that's why Michael and his angels will fight in Armageddon. Sigamos adelante. Let us keep going forward. Verso, estamos en el 1:6. Verse 1:6. Y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Now there was a day when the sons of God came to present themselves for the Escuchen Lord. esto. Listen to this. Entre los cuales vino también Satán. And Satan came also among them. Lo primero que puedo ver The first thing I can es see, que donde quiera que hay hijos de Dios reunidos, también llega él. whenever the children of God gathered, he goes there as well. He goes there. Siempre está allí. He's always there. Ni siquiera está allá en el mundo, hermano. He cannot even be there in the Es world. lo que siempre hemos dicho. It's what we have Al always diablo said. no le gustan las cantinas. The devil doesn't like the bars. Al diablo no le gustan los estadios. The devil doesn't like the Él no stadiums. va ahí. He doesn't go Al there. diablo le gustan las iglesias. The devil loves churches. Él ama la santidad. He loves holiness. Él ama la presencia de lo He sobrenatural. loves the presence of the supernatural. Él no quería convertir el cielo en una cantina. He didn't want to make the heaven into a bar. Ajá. Él lo quería igual. He wanted it the same way. Solamente que quería quitar a Dios y ponerse él. Only he wanted to take away God and place himself. Pero él That's all. siempre quería alabanza, But he always wanted worship, Testimonio. testimonies, gloria, glory, aleluya. hallelujah. Eso es lo que a él le gusta. That's what he likes. Vean usted. You see it for Aún al yourself. cielo llega. Even he goes to heaven. Uh-huh. Entonces yo me imagino So I imagine a todos los hijos de Dios reunidos delante del Padre. all the children of God guiding before the Father. Y de repente entra el amigo ahí And all of a sudden the friend enters there. y se para a la par de un hermano, ¿no? And he stands next to a brethren. Y lo mira de pie a cabeza. And he sees it from feet to toe, from head to toe. Somebody. Es terrible, hermano. Terrible. Mire, aquí es, fíjese en el título que es ocupado. Look at the title that I will use. No dice y entró también Lucero, He doesn't say there in Lucifer came sino in que also. desde el primer momento From the first time, es llamado Ja. he is Satán. called Ha-Satan. Esto en hebreo es el In Hebrew, this means adversario. the adversary. O sea, él no llegó como un amigo ahí. He didn't gather as a Él era un friend. adversario. He was an adversary. Entonces, pero no es el adversario. Ajá, But adversary. it's Ajá. not the adversary. Entonces es alguien que está en contra.
is somebody that is against. Entonces dice, y dijo, verso 7, And verse 7 says, y dijo Jehová al Satán, ¿de dónde vienes? And the Lord said unto Satan, Whence comest Y thou? respondiendo el Satán a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Then Satan answered the Lord and said, From going to and from the earth, Por supuesto, es and su from reino. walking up and down in it. Of course, in his kingdom. Ese es su terreno, su territorio. That's his territory. Él podía moverse por toda la tierra. He could move around the Él earth. es el príncipe de este siglo. He is the prince of this age. En el libro más antiguo de la Biblia In the oldest book of the Bible, es la primera vez donde Satanás es mencionado. is the first time where Satan is mentioned. Y aquí hay un error que la gente comete. And there's a mistake here that people make. Mucha gente piensa que Satanás no existe. Many people think that Satan doesn't exist. Y otros cometen otro And error. others make another mistake, Pensar que Satanás tiene tanto poder como Dios. thinking that Satan has so much power as Pero God. mira el cuadro. But look at the Allá picture. está Dios en el trono. God is sitting in the throne. Y él no está en otro trono. And he's not in another throne. Él no viene con su He ejército. doesn't come with his army. Él está allí solo en medio de la gente. He's there in the middle of people by Él es himself. uno más. He's one more. No tiene nada de especial. He doesn't have nothing special En about him. ese cuadro In that yo picture, puedo tomar la primera enseñanza para mi corazón. I can take the first teaching for my heart. Satanás Satan es inferior a Dios. Is inferior to the Lord. Mire, hermano, todo el mundo piensa que sabe eso. Everybody thinks that they know Pero en that. la práctica pensamos diferente. But in practice, we think different. Porque el diablo ha enseñado a través de los siglos For the devil had taught throughout the ages que él es una gran cosa. that he's a great thing. Satanás ni siquiera es rival de Dios. Satan is not even a adversary to God. Rival. Usted sabe lo que es un rival, You ¿no? know what a rival is. Como dos boxeadores. As two fighters, No le va a boxers, poner al campeón del mundo a un pobre débil, no. you're not going to place the world champion to a poor weak one. No, usted va a poner uno semejante a él. You will place one that he has a familiar, like similar to him. Puede haber una pelea igual. It can be a fair match, Entonces, porque son rivales. for they are rivals. Pero el diablo no es rival. But the devil is not a rival to Por God. eso envió a Miguel a That's pelear why con he él. sent Michael to fight against him. Porque si Dios lo mira mal, desaparece. Because if God sees him the wrong way, he will disappear. Entonces, no, él no es rival. para él. So he's not a rival to Ahí God. está entre la gente. He's there among the people. Y me imagino que tal vez todos así, un poco lejos de él. And I imagine maybe everybody a little bit far from him. Entonces, mire usted la escena. So look at the scene. Dios habla, Satanás contesta. God speaks, Satan answers, Y no puede hablar más. and he can speak Qué more. hermoso, hermano. Wow, how beautiful Esto it es is. precioso. This is Mire, beautiful. desde el inicio de la historia, From the beginning of the story, desde Babilonia, desde la torre de Babel y el from diluvio, the Tower of Babel and the flood hasta este día, until this el day, diablo le ha enseñado a cada civilización Satan had taught every civilization una doctrina llamada dualismo. a doctrine called dualism. Es esta idea, Is this idea que en el universo that in the universe hay dos fuerzas en perfecto equilibrio. there's two forces in perfect balance, El perfect bien strength, y el mal, good and evil, luchando por controlar el mundo. fighting to control the Usted world. va a ver eso en todas las películas de Hollywood, You will see that in every movie of Hollywood, pero no lo va a ver en el libro de Job. but you won't see in the book of Job. Usted va a ver al diablo sentado allá You will see the devil sitting there, sí, y al Señor poderoso en su trono. and the mighty God in his throne. Dice esta doctrina de dualismo This doctrine of dualism says que el mal y el bien no pueden dejar de existir, no pueden existir sin el otro. that good or evil cannot exist without the other. Son dos partes de la misma cosa. There's two parts of the same thing, El yin y el yang. the yin and yang. Cuando usted vea ese símbolo, When you see that symbol, usted va a ver exactamente esa doctrina. you will see that doctrine. Son parte el uno del otro. It's Un part mismo one ciclo. of the other one, one single cycle. Pero eso es mentira. But that's a lie. El diablo no es un poder igual a Dios. The devil is not a power like unto La God. Biblia muestra que solo hay un poder The Bible shows that there's only one que power gobierna el universo. that governs the Y eso es universe, Dios. and that is God. Y el diablo no puede ni hablar si no le And the devil preguntan. cannot even speak if God doesn't ask him. Mire,
Es la primera vez que en la Biblia aparece el diablo. It's the first time that the Bible appears the devil. Y en todo el Antiguo Testamento, And throughout the Old el Testament, diablo solo aparece 3 veces. the devil only appears 3 times. En todos los libros del Antiguo In Testamento, all the books of the Old Testament, solo aparece 3 he veces. appears only 3 times. Pero en el púlpito, en este tiempo, But in the pulpit at this time, aparece más el diablo que Dios. the devil appears more than God, huh? Mhm. ¿No cree que ahí hay algo extraño? You don't think that there's something Creo strange que le in it? estamos dando más importancia al diablo de la que tiene. I think we're giving more importance to the devil than what he has. Mire, aparece la primera vez en Job. The first time that he appears is in Job. La segunda vez en Zacarías, The second time in Zechariah, queriendo molestar al sacerdote Josué. trying to bother the priest Joshua. Y solo se acercó y el Señor le dijo, el Señor te reprende. And only he appears and the Lord said, may God rebuke you. Y la tercera vez, And the third time, cuando provocó a David para contar al pueblo. when he tells David to provoke David to count the people to the Solamente census. esas 3 veces. Only those 3 times. Pero otra cosa, estamos estudiando el libro de Job. But another thing, we're studying the book of Job. Job no menciona a Satanás ni una sola vez. Job he doesn't mention Satan not even once. Y nosotros tenemos al diablo en todos los días en nuestra boca. But we have the devil every day in our mouth. Mi hermano, Satanás importa menos de lo que pensamos. Satan it matters less than what we think. Es lo que el hermano Branham me enseñó. Is what Brother Brown taught ¿Se us. acuerdan de aquel cristiano que estaba soñando? Do you remember that Christian that was dreaming Y dijo, y miró un pequeño and diablito. saw a little devil? Dijo, se acercó ese diablito y hizo ¡bu! That little devil got close and said, "Boo!" Y el hombre dio un paso hacia atrás. And the man gave one step Y backwards, ese diablo creció. and that devil grew. Y cada paso que el hombre daba hacia And atrás, every step that the man will go backwards, el diablo crecía un poco más. the devil will grow a little bit Dijo, more. pero había una Biblia allí. But there was a Bible there. Dijo, en el sueño el hombre tomó la Biblia en su In the mano dream, the man took the Bible in his hand y le dijo, and "Bu". said, "Boo!" ¿Sí? to him. Y el diablo se encogió. And the devil got smaller, shrink and shrink. Entonces dijo, lo asustó tantas veces He con la got him Biblia scared so many times with the hasta que Bible se hizo tan pequeño que that lo once mató he con la was Biblia. so little that he killed him with the Bible. Hermano, ¿es eso un chiste? Is that a joke, my brother? Parece que es para los niños en la escuela. It looks like it's for the kids in Sunday school. Yo creo que el hermano Branham nos está colocando al diablo en su debido lugar. I think that the Brother is placing the devil in its right place. El diablo es un adversario, The devil is an adversary, pero él no es mayor que Dios. but he's no greater than God. El que está en nosotros es mayor que The Dios. one that is in us is greater than the one that is in the world. Otra cosa que podemos ver aquí. Another thing that we can see Vamos a here, leer toda esta escritura de we're going Job, to read this whole y scripture, usted va a Job, ver esta enseñanza. and you will see this teaching. Satanás necesita permiso directo de Dios para tocar a un creyente. Satan needs permission directly by God to touch a believer. ¿Mm? Mhm. Usted va a verlo. You will see it. Él no podía tocar a Job, He couldn't touch Job. y el hermano Branham dice lo And mismo. Brother Brand says the same thing. Mire usted, Look, esto es el mensaje de lo sobrenatural. the supernatural. Párrafo 4. Paragraph 4. Dios, Él es la puerta del redil. He's the door of the sheepfold. Nada puede llegar a las ovejas a menos que el pastor lo permita. See, nothing can come to the sheep unless the shepherd permits it. Y si tenemos al pastor en la puerta, cuán seguros y felices deberíamos de estar. And if we got the shepherd at the door, how secure and happy should we be? Deberíamos estar felices. We should be happy. ¿Sabe qué pasa? You know what happens? Cuando comienzan a leerse cosas como esta, When you start reading things like el this, diablo quiere robarla de nuestra mente. the devil wants to take it away from our No dejen mind. que le robe. Don't let the devil take Él this solo away es from un you. ladrón. He's only a thief. Y él va a hacer lo que usted le permita hacer. And he will do what you allow him to do. Si tenemos al pastor en la puerta, cuán felices deberíamos de estar. If we got the shepherd at the door, how secure and Escuche happy estas should we be? palabras. Listen to these words. Este no es un evangelista emocionando a la gente. This is not an evangelist emotioning the Este people. es un profeta enseñando a la novia. This is a prophet teaching the bride. Satanás no puede tocarle a usted a menos que el pastor lo permita. Satan can touch you unless the shepherd permits it. Y todo es para bien, sea lo que sea. And it's all for the good, whatever it has to be. ¿Ve lo que quiero decir? See what I mean? Praise God, amen. Poseyendo todas las cosas.
possessing all things. 1:17. 1:17. Satanás no puede hacernos daño. Satan cannot harm us. Señor dice. Lord. Él está orando. He's praying. Él podría hacer todo lo que pueda hacer y no puede tocarme. He could do everything he can do and he can touch Cuando us. tú lo dejaste suelto contra Job una vez, dijiste no le quites la vida. When you turned him loose on Job one time, you said, don't you take his life. Y él hizo todo menos quitársela. He done everything but take it. Pero no pudo hacerlo porque tu promesa todavía estaba allí para Job. But he couldn't do it because your promise was still there to Job. Amen. Glory Mire be lo to que God. dijo Juan, Look what John said. primera de Juan 5:18. 1 John 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, We know that whosoever is born of God sinneth not, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. but he that is begotten of God keepeth himself, Y el maligno no le toca. and the wicked one touch him not. Entonces, ¿qué quiere decir esto? So what does that Si mean? algo está pasando en nuestra vida, If something is happening in our lives, ¿quién lo está haciendo? who is doing it? Así es. That's right. Ajá. El diablo, hermano. The devil, my brother. Dios lo está haciendo. God is doing it. Por He's doing eso so. Job nunca mencionó al diablo. That's why Job never mentioned the Porque él no devil. estaba viendo al diablo en su vida. For Job wasn't seeing the devil in his life. Él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. He was seeing what God was doing with him. Él lo dijo claramente. He said it Y clearly. regañó a su esposa. And he scolded his wife. Estás hablando como una mujer necia. You are speaking as a foolish woman. Job 2:10. Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? What? Shall we receive good at the hand of God and shall we not receive evil? En todo esto no pecó Job con sus labios. In all this did not Job sing with his lips. ¿Ve usted a quién era el responsable You del see sufrimiento de who Job? was responsible for the suffering of Job? Ay, es que el diablo me está atacando, hermano. Oh, the devil is attacking me. O sea que usted está en las manos del diablo. So you're in the hands of the devil. Tenemos que aprender a hablar. We have to learn to Tenemos speak. que aprender a pensar. We have to learn how to think. Tenemos que aprender a creer. We have to learn how to believe. Para eso es el libro de sabiduría. That's why it's given the book of wisdom. ¿Es usted un creyente? Are you a believer? Si usted no lo es, If you are not, usted está en las manos del diablo. you are in the hands of the No, devil. no está en las manos, está en las muelas del diablo. No, you're not in the hands, you are in the molars of the devil. Para que él lo mastique como él quiera. For him to cheat you out the way he wants Pero si to. usted está en las manos de Dios, But if you are in the hands of the God, of ¿cree God, usted que el diablo tiene tanto poder para quitarle a usted? de you su think mano? the devil has so much power to get you away from his hand? Si ni siquiera puede hablar en la presencia He de Dios. cannot even speak in the presence of the Lord. That's right. Gloria a Dios. Hermano, quiere decir que las cosas malas que yo tengo en mi vida, Dios me las da, hermano. You mean to say that the bad things that I had in my life, God has given it to me? Mire, yo estoy feliz I am happy de vivir en un mundo donde Dios controla todo. to live in a world where God controls all things. Él controla las cosas malas y He las controls cosas the buenas. good and the bad things also. That's Eso es right. lo más maravilloso. That's the most marvelous ¿Sabe thing. por qué? You know why? Porque Él todo lo que hace lo hace por nuestro bien. Amén. For everything that He does it for our own good. That's right. Amen. Aquí va, mire, verso 8, Verse 8. Job 1:8. 1:8. Yo no sé cuánto Job tiempo 1:8. tenemos. I don't know how much time we have. Yo no quiero hablar mucho, pero mire, esto es hermoso. I don't want to speak a lot, but this is Y beautiful. Jehová le dijo a Satán, And the Lord said unto Satan, aquí va, mire, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, Has- varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and a perfect and upright man, one that feareth God and eschew evil? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, Then Satan answered the Lord and said, ¿teme Job a Dios de balde? Doth Job fear God for naught? Mire, mire, mire. Look, no. Mire este verso. Look at this verso verse. 10. Verse ¿No 10. le has tú cercado a él, a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Hast not thou made a hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side? Hay una cerca alrededor de los creyentes. There's a hedge around the believers. Nosotros no la vemos, We don't see it, pero Satanás la ve. but Satan Ni sees it. siquiera se puede He acercar cannot even get close.
Allá está Job, Job is over there. está feliz He's y happy. yo no puedo acercarme And I cannot get porque close to no puede him. pasar la cerca. For he cannot jump over the hedge. No, él mismo Satanás dice que no puede pasar la cerca. Satan himself is saying that he cannot jump over the hedge. Y Job tiene una cerca. And Job has a Y hedge. su familia tiene una And cerca. his family has a hedge. Y hasta sus posesiones And tienen even una his cerca. possessions have a hedge. ¿Cuál es esa cerca? What is that hedge? La sangre del The cordero. blood of the Lamb. Thank you, Lord. Al trabajo de sus manos has dado bendición. And, Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. and about his house and about all that he had on every side. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increasing the land. Mire, aquí está. Satanás es como un abogado acusador. Satan is like a accuser, like a lawyer, Ajá, accusing. like A persecutor. Ajá. Él está buscando una acusación perfecta contra Job. He is seeking for a perfect accusation against Job. ¿Cuál es la acusación? And what's the accusation? Job sirve a Dios por interés. Job serves God for interest. Vea usted. See it for yourself. Por eso te sirve. That's why he's serving you. Porque Él no te quiere a ti. For he doesn't love Él you. quiere tu bendición. He wants your blessings. Job no quiere a Dios. Job doesn't love God. Quítale todo lo que tiene. Take away everything that he has and you will Así see. lo dijo. That's how he said it. Mire, verso 11. Verse 11. Mas extiende ahora tu mano. That's good. But put forth thine hand now. No déjame extender mi mano, No, let me stretch my hand against him. sino extiende tu propia But mano put forth thy y hand toca todo lo que tiene and touch all that he hath, y verás si no te blasfemen tu rostro. and he will curse thee on thy face. Ahí está. You'll see it there. Mhm. Ve usted la acusación del diablo. You see the accusation of the devil is strong. Y yo dije, And I said, pero ¿quién es capaz de servir a Dios por interés? but who is capable of serving God because of interest? Y comencé a pensar, And I started ¿acaso thinking, existe alguien así? is there anybody like that in the Bible? Bueno, sí, existen personas así. Yes, there's people like that. Gente que no ama a Dios y no solo sus bendiciones. People that doesn't love God but only his blessings. Este es el tipo de gente que produce el evangelio de prosperidad. This is the people that produce the gospel of prosperity. Entonces, sirva al Señor, ríndase a Serve the Cristo. Lord, surrender to Y God, usted va a llegar a ser and you millonario. will be a millionaire. Entonces va a tener una mejor casa, So un you mejor will have a better house, a y usted better, va a prosperar en and you esta will be vida. prosper in this life. Dios quiere que usted sea próspero. God wants you to be prosper. Entonces, desde el pastor hasta el último From miembro, the pastor to the last no member, están buscando la salvación, they're not seeking salvation, sino el beneficio but they're personal. seeking their own benefits. Sí, existen personas así. There's people like that. Ese es el tipo de persona que era Simón el mago. That's the type of people that Simon the wizard, sorcerer. the sorcerer was. ¿Usted recuerda a Simón? You remember Simon? Simón el serpiente, Simon the serpent, Simón el manipulador. Simon the manipulator. Entonces, para esta clase de personas For this kind of people que sirven a Dios por interés, that serve God for their own interest, Pedro les dedicó unas dulces palabras. Peter gave them some sweet words. Hechos 8:21. Acts 8:21. Tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Thou hast neither part nor lot in this matter, Porque tu corazón no es recto. for delante thy de heart Dios. is not right in the sight of God. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Entonces Pedro le dijo a Simón, So Peter says to Simon, arrepiéntete. repent. Tal vez Dios perdone lo que pensaste en tu corazón. Maybe God forgive what you thought in your heart. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? No se arrepintió. He repented not. Esa es el tipo de gente que hay en la Odisea. That's the type of people that there is in Por Laodicean. eso dice que ella es rica. That's why he says that she's Es rich. como una reina. She's like a No tiene queen. necesidad de She ninguna has no need cosa. of nothing, Solo necesidad de bendiciones. but she only needs blessings. Ahora, Now, pero aún así, el argumento de Satanás es falso. even so, the argument of Satan is Él false. estaba equivocado. He was Job wrong. no servía a Dios por dinero. Job didn't serve God because of money, Y él comprobó eso. and he proved that. Pero también esto es una mentira. But also, this is a Que lie. las bendiciones materiales acercan más al hombre a Dios. That the
earthly blessings get men closer to God. That's Eso right. es una mentira. That is a lie. Sí. Mhm. La prosperidad material Prosperity, material prosperity, aparta al hombre. gets men away from God. That's right. Jesús dijo, Jesus said, es muy difícil para un rico entrar en el cielo. it's hard for a rich man to enter into heaven. El joven rico dejó a Cristo. The young rich ruler left Christ because of riches. Y el ser humano siempre ha sido igual. And the human being has always been the same. That's right. La Odisea prueba eso. Lady Ocean test proves that Aumentaron en bienes materiales they increase in material y se things apartaron de Dios. and they got away Y from el hermano God. Branham dijo, And Brother said, Icabod está escrito en todas las paredes. Ichabod is written in every wall. La gloria de Dios se ha apartado de las iglesias. The glory of God has departed from the churches. Oh, yo no quiero tomar mucho tiempo. I don't pero want to take much mire time. este ejemplo, Look at this sample. un ejemplo real, A real example. la influencia de otro. The influence of Párrafo another. 62. Paragraph 62. Hoy tome una familia de personas que comienzan a ir a la iglesia Today, you take a family of people that will start going to church, y Dios sana a la pequeña familia. and God will heal the little family. Dios lo hace, hermano. God does it, my brethren. Y Él los bendecirá y les dará el Espíritu Santo en su vida. And He will bless them and give them the Holy Spirit in their life. Y los niñitos orarán alrededor de la mesa And the little children will pray around the table. y orarán antes de irse a dormir. They'll pray before they go to bed. La madre y el padre se tomarán de las manos y orarán. Mother and father will join hands and pray. Y mientras continúen así, seguirán siendo una familia. And as long as they continue like that, they'll stay a family. Pero lo primero que ustedes saben es que ellos no tienen nada. But the first thing you know that they didn't have nothing. Un auto viejo, chatarra tal vez, para andar por ahí o Eh. tal vez a pie. An old junk car, maybe riding around or maybe walking. Finalmente consiguen un buen carro, una mejor casa. Finally, they get a good car, a better home. Y lo primero que saben es que le quieren llegar a lo que ellos llaman, el mundo llama, una clase mejor con la cual relacionarse. And the first thing you know that they want to get to what they call, the world calls a better class to associate with. Una mejor clase. A better class. Se mudan a un vecindario diferente. They move into a different Y allí neighborhood. descubran que están siendo influenciados por la influencia equivocada. And in there they find out that they become influenced by their own influence. Usted debe siempre permanecer donde está el reino de Dios You must always stay where the kingdom of God y is donde la gloria de Dios está derramando. and where the glory of God is pouring out. Quédese donde pueda ser alimentado espiritualmente día y noche. Stay where you can be spiritual fed day and night. Entonces, lo primero que usted sabe es que vienen las separaciones en el hogar, la mundanalidad y se enaltece. Then the first thing you know, separations come in the home and worldliness, and they get lifted up. ¿Cuál fue el problema? What was the problem? Cuando comenzó a venir la bendición material, When the material blessings start coming, el ser humano no puede soportarlo. the human being can stand it. Aparta a las personas de Dios. It gets away people from God. Bueno, vamos a saltarnos esto. Let us jump this. Sigamos con el verso 2. Let us continue with verse 2. La gente puede decir, 12. Job era rico y servía a Dios. Job was rich and he served God. Sí, pero por eso fue llamado uno de los 3 varones perfectos. And that's why he was called one of the 3 perfect men. Porque era único el hombre. For he was, the man was unique. 1:12. 1:12. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo? No sé. No me digan eso porque yo sí no paro. ¿Ah? 11:4. Ok. ¿Cuánto tiempo sabré? No sé. ¿Quién sabe? Ok, verso 12. Verse 12. Ok, vamos a terminar aquí. We're going to wrap it up here. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he had in thy power, only upon himself put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Entonces comenzó la tormenta, dice el hermano. The storm started, Brother Branson. Usted sabe. You know. Mire lo que le dijo. Look what he said. Todo lo que tiene está en tu mano. Everything that he has in the No in the pongas power. una mano sobre Job. Place not a hand upon O sea, Job. que el ataque primero vino en las cosas que Job poseía. The first attack came the things that he owned.
Mire, yo creo que podemos terminar aquí esta mañana, I think we can end this morning here porque luego va toda la porción de la tormenta. because the portion of the storm comes forward afterwards. Es bueno en este momento It's good in this que moment nos preguntemos por qué servimos al Señor. that we ask ourselves why we serve the Lord. Correct. Amen. Porque Satanás está allí. For Satan is there. Estaba acusando a Job de servir a Dios por interés. He was accusing Job to serve God because of interest. Y Dios le permitió quitarle todas las cosas And God allowed him to take away all para ver si things. servía a Dios por interés. To see if he will serve God because of interest. Entonces aquí estamos, hermano. Piense. So we are here, think. Yo me hice la pregunta, I asked myself that question. ¿por qué soy cristiano? Why am I a Christian? ¿Por qué estoy en la iglesia? Why am I in the church? Pregúnteselo. Ask yourself Yo that. estoy aquí porque mi esposa viene aquí. I'm here because my wife come here. Yo estoy aquí porque mi papá viene aquí. I come here because my O parents hay chose to come mucha here. gente así. There's many people like En that las iglesias del in the mensaje, churches of the message. esto se vuelve un asunto familiar. This because a family matter. Las iglesias, hay muchos miembros There's many que members son familia del pastor. that they're family of the pastor. Por eso están allí. That's why they're Cuando there. el pastor se muera, When the pastor dies, dudo mucho que Ah, sigan yendo. highly doubted that they will keep Y es going to verdad, church. hermano. And it's true. No es ser cruel. It's not to be cruel. Es que tenemos que preguntarnos, We have to ask ¿dónde estamos ourselves, parados? where are we ¿Por qué standing? estoy aquí? Why am I here? Mire, hay gente que tiene a su pastor en una posición muy elevada. There's people that have their pastor in a high place, Y ellos sienten que están en el cielo cuando miran al pastor. and they feel that they're in heaven when they see the pastor. Y sienten que sirven a Dios porque sirven al pastor. And they feel that they serve God because they serve their pastor. Y si se convierten en sirvientes del pastor, están sirviendo a And if Dios. they become servants of the pastor, they're serving God. Entonces Satanás viene So Satan comes y hace tropezar al pastor, and made the pastor to stumble. y esa persona pierde su fundamento. And that people lose their foundation. Entonces se enoja, So they get angry. pierde el gozo de su They salvación. lose the joy of their salvation. Y como no tenía madurez en su fe, And since they were not mature in their faith, sino que tenía una fe basada en fantasías, but they had a faith based upon fantasies. cuando su fantasía de fe choca contra la realidad, When their fantasy of faith crashes against su reality, vida se destruye. their life crumbles Y down. dice, es que yo no creí que esto fuera así. And say, I didn't thought that was this way. Entonces la culpa es suya, So it's your fault. porque usted estaba fundado en una mentira. For you place your foundation upon a lie. El hermano Branham dice Brother Brian said, que aquel que tiene oro verdadero no teme ir a la máquina probadora. oh, blessed be the name of the Lord. That one that has true gold is not afraid to go to the trial machine. Y aquel que tiene una fe verdadera va a pasar toda prueba. And that one who has a true faith will go through every trial, will Porque pass every trial. la Amen. fe que Dios pone en el corazón For the faith that God places in the heart, es la fe suprema para is la the hora suprema. supreme faith for the supreme hour. That's right. Blessed be the No name of una the Lord. super fe, It's not a super faith. esta misma fe. It's this same Con la que faith usted viene a la iglesia, with the one that you come to con the la que church. usted dice amén a la With the palabra, one you say amen to the es word. la que se va a parar en la prueba, He's the one that's going to stand in the ground. tarde entre los He's the muertos, one that will raise you up es la que nos va a above the llevar dead. del rapto. He's the one that's going to take you the rapture. That's Es la right. misma fe, He's the same no es faith. una super fe, It's not a super porque faith. esa That's fe es un right. don de Dios, For that faith is a gift of God. y no viene por obras, And it doesn't come by para works. que nadie se glorifique. For no men to glorify in themselves. That's right. ¿Por qué creemos en Dios? Why do we believe in ¿Por God? qué somos cristianos? Why are we ¿Por Christians? qué vamos a la iglesia? Why do we come to church? Cuando una persona no sabe eso, When a person doesn't know that, vive de una manera en la iglesia y de una manera diferente. they live in a certain way in the church, in a certain different way in the house. Porque no sabe qué está haciendo. For they don't know what they're Eso se doing. llama amnesia espiritual. That is called spiritual Así amnesia. dijo el profeta. That's what the prophet called Tiene it. dos He personalidades. has two personalities. Entonces no sabe quién es. So they don't know who they are. Ese cristiano de domingo. He's a Christian, a Sunday Y Christian, pecador de la and semana. sinner throughout the week. Entonces ve usted por qué tenemos que saberlo. Do you see why we are
to know that. ¿Por qué soy cristiano? Why am I a ¿Por Christian? qué estoy aquí? Why am I here? Si las cosas no salen como nosotros queremos, If things don't go the way that we wanted. y eso es una Amen. gran debilidad. And that's a great weakness. Porque nosotros como seres humanos For we as human queremos beings, controlar todo. we want to control everything. Que todo tiene que caer en nuestros pensamientos. That everything has to be the way that we think. Y si las cosas no funcionan And como if yo things pensaba, don't work the way that we think, entonces no es así, no está correcto. it's not right. It's not correct. Hermano, así es donde muchos pierden su fe. It's where many people lose Porque their la faith, my iglesia no es brethren. lo que ellos quieren. For church is not what they want. Porque no es el pastor, no es lo que ellos For the quieren. pastor is not what they want. Y luego después el mensaje no es lo que ellos And the quieren. message is not what they want. Su esposo no es lo que pensó. Your husband is not what you Su hijo thought. no es lo Your que... children are not what they Todo en want. el mundo es contrario a lo que yo pienso. Everything in the world is against what I think. Entonces la persona se amarga. So the people gets bitter. The person gets Porque bitter. nada en la vida es como él pensaba. For nothing in life is how he thinks. Hermano, vinimos a vivir. We think to live, my La porción brethren. que Dios nos dé. The portion that has God Y given la us. felicidad depende And joy depends. Happiness depends de cuán contentos estamos con la porción que Dios nos dio. on how content we are with the portion that God has given Con us. sus partes planas y sus partes With torcidas. flat parts and the hill parts, En el crooked part. crooked parts. Hemos estudiado eso. We had studied Toda that. esa la sabiduría que Dios nos ha dado. All the en wisdom that estos God has libros. given us in these books. Ahora la pregunta, Now the question, si perdiéramos todo lo que tenemos, if we will lose everything that we have, ¿seguiríamos siendo cristianos? we will be still a Christian? Blessed be Dice, the name of the ¿cómo voy Lord. a perder todo lo que How tengo? will I lose everything that I have, you may ask? Pregúntele a la gente en Florida. Ask the people in Florida. Cuando se levantaron al siguiente día y vieron todas sus cosas, todas sus posesiones destruidas por un When they huracán. saw all the possession lost because of a hurricane, Pregúntale a la gente en los lugares donde hay terremotos, ask the people guerras, when there's earthquake or wars, pierden todo. they lose everything. La gente tiene que huir de su país. People has to flee from their countries. Y aún así le serviríamos. And even though we will serve Him, O viviríamos con esa amargura. en or el we will live with that bitterness in our heart. Blessed be the name of the Lord. God didn't help me. Dios no estuvo conmigo. God wasn't with me. Yo perdí todo. I lost Y Dios everything. no hizo nada por mí. And God didn't do anything for me. That's right. Si la persona que más amamos muriera, If the person that we love the most will die, ¿seguiríamos siendo cristianos? we will be still Christians. ¿Seguiríamos sirviendo al We Señor? will still serve the Lord. ¿Le seguiríamos amando? We will still love Him. Así como William Branham viendo a su hija morir. As Brother seeing his little daughter dying. Eso pasa, hermano. That ¿Y happens. sabe qué es la parte triste? And you know what's the sad part? Que nos va a pasar a todos. That it will happen to all of us. That's right. Qué bueno que muriera yo primero, How good it will be if I die first. pero ¿qué si no soy yo? But what if it's in me? ¿Qué si yo soy el último? What if I'm the last one? Y me toca enterrar a todos mis hijos y a toda mi And I esposa had y a to todos. bury all of my children, all of my friends, all Así everybody, como Job, as Job did. que le tocó enterrar a toda su familia. That he buried his whole family. That's ¿Le right. serviríamos? Will we will still serve him? ¿Y qué? And what? Si perdiéramos todo If we will lose y everything, no fuera por causas naturales, and it wouldn't be for a natural cause. sino que vinieran It ladrones won't be. It will be because y thief nos came, robaran todo. and they will steal everything from ¿Y us. qué si también esa persona que más amamos muere And what if that person that we love the most y died? no fuera por una enfermedad, And it wasn't because of a sickness, sino que vino un hombre malo y violó a nuestra hija and or a bad man came and raped a daughter or y lo son mató y and killed him and so on? esas cosas pasan en el Those mundo, things happen in this world, aunque no querramos. even though we don't want to. Así como es la de amargo, As bitter as it may be, ¿le serviríamos al Señor? will we still serve the Lord? Una hermana dijo una vez, A sister said once, ay, cómo me ama el Señor, no llovió. "Ay, how much the Lord loved me, it didn't rain." Y su pastor le dijo, And his pastor o sea told que her, si hubiera llovido, ¿no te amaba el Señor? "So if it would have rained, wouldn't the Lord love you still?" Es que nosotros pensamos que solo lo bueno viene de Dios. We think that only the good things come from the Lord. Aquí está la sabiduría del libro de Job. Here is the wisdom of the book of Job. That's right.
Si todo el mundo nos dejara solos, if everybody will leave us by ourselves. perdiéramos nuestros amigos, We will lose our friends. nuestra familia Our nos diera la espalda, family will turn their back against us. nuestra reputación quedara manchada para siempre, Our reputation will be stained forever. ¿seguiríamos amando al Señor? We will still love the Lord. Cuando nadie hablara bien de nosotros, When nobody will speak good about us. cuando no tuviéramos amigos con quien When we won't have friends to have fellowship with. solos, Alone. en nuestra esquina, In our corner. ¿le seguiríamos amando? Will we still love Him? ¿Seguiríamos siendo cristianos? Will we still ¿Le Christians? seguiríamos adorando? Will we worship Him? Oh, how I love Jesus. ¿Cuánto amo a Jesús? Amen. Si tuviéramos una gran necesidad If we will have a great need, o entráramos en una gran angustia or will go into a great anguish con un hijo en el hospital with a child in the hospital, y oráramos, and we will pray, clamáramos a and we Dios will cry unto the y Dios Lord, no contesta, and the Lord answers not, le seguiríamos sirviendo. we will serve Him. Eso fue lo que le dijo el diablo That's what the devil said a William Branham. to Brother Branham. Mira cómo le ha servido, Look how you have served cuánto has Him, predicado, how much you have preached, cuánto le has amado. how much you have loved Y Him. ahora que tú le estás pidiendo algo, And now that you are asking something, Él te da la espalda. He turns His back Él against you. ignora tus He oraciones. ignores your prayers. Eso es de verdad, hermano. That is ¿Y truthfully. sabe qué dijo el hermano Branham? And you know what Brother Branham said? Tienes razón, You are right, Satan. porque no le estaba diciendo una mentira. For he wasn't telling him a lie. Le estaba diciendo la He verdad. was telling him the truth. Pero eso no es el final de la tormenta. But that is not the end of the storm. Blessed be the Porque name of the a Job Lord. todavía no le había pasado nada. For Job, nothing had happened to him. Después Dios After. le dio permiso al diablo. God allowed the devil, Después de que había perdido todo after he lost all things, y tuvo que indemnizar a toda la familia de todos los siervos que había perdido. and had to Pay, repay all the families of all the servants that he had lost, y enterrar a todos esos miles que habían muerto and bury all of those thousands that they had died a su servicio to his service y su familia. and his family. Mhm. Y perdió todo lo que tenía. And he lost everything that he had. Los ahorros del banco, The savings in the bank, los intereses de sus cuentas, the interest in his accounts, vender sus propiedades to sell his properties, para poder pagar lo que tenía que to be pagar. able to pay what he had to pay. Entonces vino Satanás a tocar el cuerpo. Then came Satan to touch the body. Dijámoslo correctamente. Let us say it correctly. Entonces Dios tocó su cuerpo. Then God touched his body, Vino aquella gran enfermedad. and that great sickness came. ¿Le seguiríamos sirviendo We nosotros will be still serving si estuviéramos enfermos con grandes dolores? if we were sick with great pains. ¿No cree que es una buena pregunta, You hermano? don't think it's a good question? Si el doctor nos dice que ya no hay esperanza, If the doctor tells us there's no more hope, que ya ellos ya no pueden ayudarnos con la ciencia, that they can no longer help us with science, le amaríamos al Señor will we still love him? y dijéramos, como Job dijo, And we'll say like Job said, Job 1:21, Job 121, corramos hasta abajo. Dele, 1:21. 121. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, And said, naked came out of my mother's womb, desnudo tornaré allá. and naked shall I return Y Jehová thither. dio, The Jehová Lord dio. gave, and the Lord had taken Sea away. el nombre de Jehová. Blessed be the name of the Lord. Y Amen. en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Esto es asombroso. This is amazing. Amen. Oremos al Señor. Let us pray. Vamos en nuestro corazón orando. Let us Pensando. think in our hearts and pray in our hearts about these things. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta for porción. allowing us to take this portion. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Ayúdeme a mí. Help me. Cómo necesitamos tener una fe verdadera. How we will need to have a real faith. Quita de nuestro corazón toda creencia manufacturada.
Take away from our heart all make believe, y asienta nuestro corazón en la roca, Señor. and place our heart in the rock, Lord, Y que se vaya de nosotros toda fantasía religiosa. and that goes away from us all religious Y fantasy, danos esa fe que está preparada para las and tormentas. give us that faith that is prepared for the storms. No sabemos cuándo el día bueno se tornará en malo. Knowing no when the good day will turn into a bad day. No sabemos cuándo la salud dejará pasar la enfermedad. We don't know when the health will come to let sickness Cuando come. la vida dejará el paso a la muerte. When life will get that step to death. Pero Dios, te pedimos que cuando haya acabado todo, But we ask you, Lord, when all things are done, aún podamos pararnos firmes we can stand firm con esa religión que nosotros no guardamos, with that religion that we don't keep, sino esa religión que nos guarda. but that religion that keep us, Que podamos pararnos como Job that we can stand like Job y como William Branham. and as Branham. El Señor dio, el Señor quitó. The Lord gave, the Lord took Y away. aunque Él me matare, confiaré en And Él. even if he kills me, I will trust in him. Bendíganos, Padre. Bless us, Father, En el nombre del in the name Señor. of the Lord Jesus Christ. Ayúdanos en esta semana Help us in this week a caminar en el temor del to Señor walk in the fear of the Lord, y que podamos servirte a cada momento. and that we may serve you in every En el moment. nombre del Señor In the name of the Jesús. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga. May the Lord bless you all. Amen.